Buenos días para todos los asistentes a la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy en una soleada mañana del mes de junio, día 29 del año 2022. Nos hemos reunido aquí en este espacio académico, este espacio de reflexión, de reconstrucción histórica, de participación ciudadana, que es lo que más queremos, para reconstruir, aparte de la memoria histórica, aún no contada o intencionalmente escondida por los cómplices y por los terroristas, de lo que ha sido la agresión del comunismo armado contra Colombia y la complicidad del comunismo desarmado y otros cómplices que les han coadyuvado a causarle daños al país y a enmascarar esas realidades. Y hoy tenemos un tema supremamente importante, como lo anunciaba mi coronel González en el preámbulo, es la reconstrucción de quién fue el sacerdote español Manuel Pérez Martínez, alias Poliarco o el cura Pérez, quien durante 20 años fue el cabecilla principal del ELN y durante casi 30 fue miembro de esta agrupación terrorista que al final terminó en sus días, igual que los demás criminales de las FARC y otros grupos terroristas colombianos, vinculado al narcotráfico y en una forma completamente despiadada, actuando contra sus propias cuadrillas, contra los campesinos que habitan en las regiones aledañas al ELN, contra el pueblo colombiano y contra las demás víctimas que se les cruzaron en el camino. Larga historia de terrorismo, un reguero de cruces en cementerios clandestinos y en cementerios legales dejó el paso de este criminal español por el ELN, al cual le imprimió, como veremos en el conversatorio hoy, una identidad especial dentro del entorno del bajo mundo del terrorismo comunista contra Colombia. Mi coronel, para comprender un poco más acerca de 65 años de criminalidad, primero liberal y comunista, ¿podría hacer un breve resumen de qué fue o quién fue el cura Pérez y por qué se considera que los altibajos del Ejército de Liberación Nacional como organización terrorista entre 1978 y 1998 están relacionados con la vida de este delincuente? Bueno, mi coronel, grandes rasgos, porque lo vamos a tratar más en detalle. Como vemos aquí, este sujeto se integró al ELN más o menos a finales de la década de los 60, después de una serie de situaciones que vivió, y en su permanencia como miembro del ELN se caracterizó por la habilidad que tuvo para darle una estructura orgánica, una identidad cultural interna de terrorismo, una vigencia del marxismo socialista, el resucitar dentro del ELN la imagen del cura Camilo Torres. De hecho, él fue el autor del mecanismo que articuló lo que llamaron la Unión Camilista del ELN, y toda esa época de terrorismo que se hizo tan famosa del ELN en los medios de comunicación y ante el asombro del país, fue dirigida, urdida e ideada, orientada y promovida por él. Entonces, él es el autor del inicio de los ataques terroristas contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Él fue el que impulsó la política del pistoleo contra campesinos y contra ciudadanos común y corriente. Fue el moralista extremista del ELN, que en esa combinación de religión y terrorismo que es tan común en los grupos extremistas de esa afiliación o de esa línea de pensamiento, se vuelven completamente despiadados contra sus propios integrantes porque consideran que son hombres nuevos que no dieron la dinámica ni la talla y que se convierten en una especie de lumpen o de obstáculo, y hay que eliminarlos para que haya una limpieza.
pero a la vez eso lo practican hacia abajo, hacia lo que ellos dicen tener integrado como un solo hombre, como un solo grupo, pero con los cabecillas nunca se meten. Entonces los cabecillas van estableciendo una especie de reinado, de monarquía, de corte, mediante la cual gobiernan las voluntades de los terroristas y son intocables, más no el guerrillero de base o el hombre nuevo, como lo llaman ellos, al que pueden fusilar y sancionar por lo que llaman también en su jerga los delitos contra la revolución. Entonces eso lo vamos a detallar al final algunas de las actividades de él, pero queremos decir, es un sacerdote español que viene integrado a una entidad creada en España para multiplicar o para resolver la insuficiencia de sacerdotes que había, pero ya estaban ellos muy marcados en un entorno que había en todo el planeta una línea de pensamiento derivada de los pensamiento y acción, ¿no? De las tesis del Papa Pablo VI cuando fue obispo de Milán, que en respuesta a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y a un trabajo largo que venían haciendo desde los años 20 con la infiltración del marxismo en la Iglesia Católica, creó esa organización de la cual hablaremos enseguida, y el cura Pérez era uno de los tantos, de los 1500 sacerdotes que vinieron a América Latina a suplir la necesidad de llevar el evangelio católico a muchas regiones, ya que en este continente hacía falta sacerdotes para las parroquias. Y dentro de esos 1500 vino de todo, y de todo es de todo. Vinieron muchos pedófilos, vinieron sacerdotes buenos que estaban comprometidos con la fe, vinieron instructores para los seminarios y también terroristas como este cura y otros que se regaron por el continente y tenían contactos ya con una línea que venía formándose dentro de la Iglesia Católica, que era la que había iniciado el padre Elder Câmara en Brasil, el obispo Elder Câmara en Brasil, con la teología de la liberación, de la cual Camilo Torres fue un fiel difusor y mientras estuvo en Europa estudiando, tuvo muchos contactos con sacerdotes obreros que eran los que estaban de moda en esa época y trabajaban en París, en los barrios pobres o trabajaban directamente en las fábricas como obreros con una visión claro marxista, promoviéndole al mundo entero la idea de que el evangelio tenía que estar al lado de los pobres y, por qué no, al lado del fusil. Es una etapa interesante de leer. Anoche lo decíamos en entrevista en Cable Noticias, si leemos sin apasionamientos, pero con un ojo muy crítico, muy avisor, el contenido de los primeros 2 o 3 puntos, que son los que marcan y justifican el informe de la Comisión de la Verdad elaborado por el grupo del cura de Ruz, se nota que todo el contenido inicial lo redactó el cura con un lenguaje muy parecido al del ELN, al de los sacerdotes de la Teología de la Liberación y al de Golconda. Utiliza los mismos términos, los mismos conceptos, y si uno compara entrando a Google y va leyendo y mira los videos en los que habla Pablo Beltrán o que habla Francisco Galán o que hablan los cabecillas del ELN refiriéndose a las transformaciones sociales como ellos los prevén, es casi calcado y casi exacto. Y si uno revisa los documentos que elaboraba este cura Pérez cuando ordenaba cometer los delitos más atroces, siempre los justificaba con unos argumentos y con una narrativa muy parecida a eso. Entonces, esto es un tema de estudiar, no se le ha puesto mucho cuidado en Colombia y hasta ahora, como dice mi coronel González, estamos destapando esas realidades para que la academia deje ese manejo maniqueo de la realidad del país y entre en detalles más profundos. Entonces, como podemos ver con una persona que tiene ese pensamiento, que tiene esa capacidad de comunicación, porque tenía muy buena facilidad de comunicación, hacia adentro de la guerrilla y hacia los sectores que tenían contacto con ellos, en los sindicatos petroleros, en los sindicatos oficiales, en los sindicatos agrícolas, en las organizaciones comunitarias de base que hacen muchísimas, pues se sobreentiende que este tipo tenía o desarrolló todo un proyecto interesante que casi no es conocido en el país por las razones que le explicamos. Mi coronel,
Para finales de la década de 1960, la Iglesia Católica desarrolló el concepto o la teoría de la cooperación sacerdotal en Hispanoamérica. Y por esa vía, entonces, ¿cómo se logró la inmersión del cura Pérez a la violencia tripartidista con fundamentos marxistas? Lo cual es un anacronismo muy poco explicable por el carácter ateo del comunismo. Esto sí que es interesante. Como ya habíamos dicho que este grupo nace de la necesidad de la Iglesia Católica en América Latina de multiplicar la presencia en muchísimos sectores, entre otras razones, porque con la Alianza para el Progreso, Estados Unidos pues le metió mucho la mano al desarrollo social, y eso ya lo hemos analizado aquí en la Fundación, lo bueno, lo malo y lo feo de la Alianza para el Progreso. Pero recordemos que paralelamente con el proyecto de la Alianza para el Progreso, vinieron muchas comunidades protestantes o evangélicas de Estados Unidos y se asentaron en Latinoamérica. Entonces fue una gran cantidad de personas las que se trasladaron allá. Y coincide con las encíclicas del Papa Paulo VI y de Juan XXIII, del hombre nuevo y la renovación, la nueva alianza entre el pueblo y la iglesia. Y entonces estudian en el Vaticano el tema, es un tema de estudio profundo, hacen una especie de cónclave allá con los sabios del Vaticano, los principales obispos de Europa, y revisan y se dan cuenta que en Alemania y en España sobran sacerdotes. No es que no tengan trabajo, porque sacerdotes para multiplicarlos, entonces lo que hace, si hay más sacerdotes de los que necesitan, pues lo lógico es dividir las comunidades en dos y ponerlos para que haya más trabajo de catequesis y de evangelización. Entonces ven que entre ellos pueden reunir 1.500 sacerdotes, la mayoría de España, que hablan el idioma y es más cercano a Colombia, a Latinoamérica. Entonces deciden enviarlos en el mismo momento en que la comunidad Marymount, que desde Nueva York, estaba recibiendo señoritas de toda Latinoamérica y las estaba ideologizando para que fueran guerrilleras, para que regresaran a sus países a formar guerrillas. En el mismo momento en que Fidel Castro era el adalid de Latinoamérica, según los comunistas, porque no tenía visa para entrar a Estados Unidos, pero podía entrar a la OEA y a la ONU cada vez que haya reuniones allá. Y igual que Chávez, decir que allá a, que olía a diablo, mejor dicho, a azufre, que Estados Unidos era lo peor, y la prensa, que siempre ha sido amarillista y oportunista, le daba ese tipo de entrevistas. Entonces Fidel Castro se convirtió en un referente para Latinoamérica y en el enemigo número uno de Estados Unidos. Entonces uno va atando todos esos cabos, y esta obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana, que así se llamó el grupo que vino, pues tenía toda una estrategia, como saben hacer los sacerdotes por la Iglesia Católica. No era una montonera de curas que llegaban aquí, sino que crearon primero en España como una especie de colegiatura que les trazaba unos objetivos y les hacía ver que ellos, como sacerdotes del primer mundo de España, que estaban gobernados por Franco, que era un dictador, que era el enemigo del pueblo, tenían que estar, era al lado de ese pueblo, que así como en España ellos veían sufrimiento, aquí en Latinoamérica era peor, y que estaba ocurriendo más o menos lo que vemos en esta foto, de mucha pobreza, pero sin embargo al lado de esa pobreza una fidelidad completa a la Iglesia Católica, y ahí había que reclutarlos porque Cristo fue verbo y no sustantivo, y el fusil y el evangelio sí se podían unir. Pero claro, ellos en su teoría a la hora de la cooperación sacerdotal no iba a decir, ni lo iba a escribir, ni todos estaban de acuerdo en que hubiera apoyo a las guerrillas que estaban creciendo en Latinoamérica, sino era más bien medio soterrado. Y si miramos la época histórica, pues los conflictos y la presencia de guerrillas eran en todo el continente, porque la dictadura cubana lo estaba empujando con mucha fuerza. Entonces hubo un intento de unos oficiales izquierdistas en República Dominicana, Guatemala ya tenía la URG, El Salvador estaba formándose las cinco, o formándose no, sino
creciendo las 5 guerrillas que iban a constituir más tarde el Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional. En Colombia estaba el ELN y las FARC, en el Perú estaba Sendero Luminoso y el MRTA, en Argentina estaban los Montoneros, en Paraguay, en Uruguay estaban los Tupamaros, en el Brasil estaban los grupos de Carlos Marighella, en Venezuela estaba Bandera Roja. Entonces, como vemos, todo el continente salpicado y en una relación directa con Cuba, y en Bolivia el Che Guevara estaba iniciando el proceso revolucionario de traer el comunismo a Latinoamérica dirigido desde Cuba. Entonces vemos que esa iglesia, esa obra para la cooperación tenía sus nexos clandestinos, que ya los había tenido Camilo Torres y otros sacerdotes. Y entonces se infiltran los seminarios, se traen muchos de ellos que no se meten a trabajar en los barrios, sino que van a los seminarios a dar cátedra. Y por ejemplo, el seminario de la CEG en Antioquia fue un objetivo de ellos y ahí hubo varios. Y de hecho, aquí vinieron a estudiar varios de los que después fueron inclusive dirigentes de la Revolución Sandinista. Y la visita del Papa Pablo VI aquí a Colombia trajo todo ese mensaje de la nueva alianza. Es cuando los curas colombianos definitivamente se quitan los hábitos y ya andan los que quieren completamente de civil o los que usan por lo menos el distintivo del clériman en el cuello, y muchas monjas ya andan de civil y saben que son religiosas porque viven en la iglesia, porque andan con el padre de turno, pero ya no usan los hábitos. Y por ejemplo en Colombia fue famosa la monja alias Casilda, que anduvo mucho tiempo con Bernardo López Arroyave y después se convirtió en la concubina del padre del cura Álvaro Pérez hasta el día de su muerte. Entonces, vemos que hay todo un entorno, que es interesante conocer esto, como dentro de la obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana se metieron todos estos. Y de los 1.500 que llegaron a Latinoamérica, los 3 que a Colombia vinieron varios, fueron no solamente esos los que vamos a mencionar, sino fueron varios, pero los que más se destacan y los que vemos en la foto: a Domingo Laín, a Manuel Pérez Martínez y a José Jiménez. Los 3 llegaron a Cartagena después de que los han expulsado de República Dominicana por estar metidos en cosas subversivas. Trabajaron en el sector de Chambacú y los 3 cayeron, de los 3, 2 cayeron en combate: Domingo Laín y José Jiménez ya como terroristas del ELN. Y Pérez Martínez murió ya al final de su existencia, de su nefasta existencia, como cabecilla principal del ELN, pero murió por un problema de hepatitis grave adquirido en una de las cuadrillas, en uno de los campamentos del ELN. Entonces vemos que trae mucho contenido de esto, que es un proceso largo, que se ignora en muchos aspectos y que fue muy difundido por los estudiantes universitarios. Por ejemplo, la canción de Ana Jaime, que es tan famosa, la de Mula Revolución, que dice que viene paseando y que viene bajando una mula, que la viene arriando el compa Manuel, o sea, Cura Pérez, mula revolucionaria, viva la revolución. Otros decían que el compa Manuel era Manuel Vázquez Castaño. Al fin y al cabo eran 2 Manueles y 2 bandidos, pero a ellos se refería. Esa es a grandes rasgos, porque eso daría para un tema mucho más profundo y de reflexión, la relación de esa obra sacerdotal hispanoamericana con el ELN y en el caso específico de estos 3 criminales que eran sacerdotes de esa organización. Increíble cómo se relacionó el comunismo con el catolicismo, algo que era casi que imposible creer. Era común escuchar esa canción que menciona mi coronel, porque también criticaba la producción colombiana, café y petróleo. Sí, exactamente, mi coronel. Café y petróleo, cumbia de mar. Y si los guerrilleros llegan, maten al güey, porque ellos harán caminando y entonces el güey para qué. Sí. Sí, así es. Mi coronel, las guerrillas son parte de la extensa historia de violencia comunista contra Colombia, orientada por el Partido Comunista Colombiano.
y en el caso del ELN, por sectores católicos afincados en la teología de la liberación que concentró en el llamado poder popular su accionar criminal. ¿Cómo resume usted el paso del cura Pérez en la construcción de esta teoría marxista cristiana? Bueno, entonces hablemos que el trasiego, o el paso, o el tiempo, el recorrido, el derrotero del cura Pérez dentro del ELN tiene varias etapas, tiene varias acciones criminales y tiene mucha, mucha tela para cortar. Él llegó inicialmente con los otros dos curas a República Dominicana. República Dominicana acababa de vivir uno de los procesos más ricos en historia y en conflictividad que ha tenido el continente, que fue el asesinato del dictador Leonidas Trujillo. De Trujillo se ha escrito lo bueno, lo malo y lo feo, muchas cosas ciertas, otras no ciertas, pero sí elaboradas, y una rivalidad política que tuvo mucho tiempo con Joaquín Balaguer. Balaguer, dicen los dominicanos. Y en el año, cuando se asesina a este señor en Dominicana, se nota la influencia de la dictadura cubana moviendo la revolución y aparece dentro de las fuerzas militares dominicanas el coronel Camaño. Y el coronel Camaño promovió una especie de creación de un partido político de oficiales de tendencia izquierdista, donde todos debían ser cuadros políticos muy bien formados en la teoría marxista para seguir la línea cubana. Y hubo un intento de golpe allá y problemas internos, pero finalmente Balaguer se impuso y quedó allá gobernando. Pero la conflictividad estaba inserta dentro de la vida de República Dominicana, porque es un país igual que los demás de Latinoamérica, donde hay unos sectores, en especial de raza blanca, que tienen buenos recursos y están bien ubicados, o por lo menos ocupaban los cargos públicos y los cargos en empresas, y otro sector de raza negra mucho más débil por la historia de la esclavitud muy parecida en toda Latinoamérica, por lo menos donde hay raza negra. Entonces, ellos llegan a trabajar y se meten en las barriadas pobres de Santo Domingo, de Puerto Plata y otras ciudades, y tienen choques porque a pesar de que está en boga la idea de Camaño y que Balaguer era contrario a Trujillo, pues no es que la mentalidad conservadora de la ciudadanía de República Dominicana va de buenas a primeras a aceptar que se unan el fusil y el evangelio y que la gente termine en terroristas o guerrilleros, porque el ejemplo de Cuba los tenía ya preocupados. Ya Cuba ha sacado las garras y ya era comunismo, y eso, el comunismo era como el mismo diablo y sigue siéndolo, nombrárselo a los católicos practicantes convencidos. Entonces lo expulsaron de República Dominicana y dio sorpresa. Llegaron a Cartagena y se instalaron aquí en Colombia, en el sector de Chambacú, donde Pambelé en ese tiempo era un niño que le daba trompadas a todo el que peleaba con él. O sea, Pambelé los conoció, esos curas, siendo niño, siendo muchacho, sin que estuviera metido en política, pero estaba ahí en el sector de Chambacú. Y ahí se asentaron y organizaron comunidades y comenzaron de frente a promover que el fusil y el evangelio sí se podían unir. Que si se había unido en las manos de Camilo, ¿por qué no lo podía unir en ellos? Y viviendo en esas barriadas muy pobres que eran y siguen siendo en Cartagena, esa especie de palafitos y de vida muy, muy primaria que han tenido las negritudes en Cartagena, y en particular en la zona de Chambacú, que históricamente pues era un epicentro de llegada de esclavos o de cimarrones que escapaban de la esclavitud y se asentaban allá, o donde vivieron después ya las empleadas de servicio y los obreros de la Nueva Cartagena. Entonces ahí había una diferencia de clases sociales tenaz, y ellos se asentaron ahí y claro, eran europeos, blancos, hablaban español, conocían el primer mundo. Y si recordamos, en Colombia hasta hace muy poco
una persona que venía de Europa, eso era como una gran novedad, y en Colombia todavía se conserva esa costumbre mal incubada en nuestro ADN, es que una persona no sino que hable con acento distinto y le damos una trascendencia como si fuera superior a los colombianos. Es un problema histórico y cultural nuestro. Bueno, entonces en Cartagena comenzaron a hacer toda su acción politiquera y de formación subversiva, y el gobierno de Carlos Lleras, que era más bien de mano floja con la izquierda, se vio obligado a expulsarlos. ¿Cómo haría el trabajo que estaban haciendo? Que los expulsaron de Colombia y entonces quedaron ya prácticamente expulsados de la Iglesia Católica, o por lo menos con mucha prevención dentro de la Iglesia Católica, porque ya eran dos países que los expulsaban y en ambos casos por la misma razón, y fuera de eso, contrarios a los sectores más conservadores de las altas jerarquías de la Iglesia en Europa y en Latinoamérica, que no compartían ni comparten el marxismo, y eso sigue siendo un cisma que hay dentro de la Iglesia Católica tan fuerte como el cisma del siglo XI, cuando se partieron definitivamente en dos entre cristianos, entre ortodoxos y católicos. Ese cisma que hay entre quienes comulgan con el marxismo y pues comulgan con las ideas conservadoras de la Iglesia Católica pervive hasta hoy, y, y es una dificultad grande que ha tenido que manejar la congregación, que no la exteriorizan, pero que es tema de debate interno allá, porque se temen. Pero lo peor es que dentro de las altas jerarquías se han infiltrado varias veces los que están del lado contrario a al sector conservador de la Iglesia. Entonces viajaron clandestinamente, o mejor, viajaron a Islas Canarias, y allá estuvieron en una especie de recomposición, de castigo católico, de meditación, de reflexión, para salirse de esos esquemas, y se volaron, ya los tres, y se volaron y ya definitivamente se vinieron para Colombia a integrarse al ELN, lo cual quiere decir, igual que pasa con el Partido Comunista y las FARC, que cuando estuvieron en Cartagena, el trabajo que estaban haciendo no era ni circunstancial, ni que se fue dando y que una cosa llevó a la otra, no, ellos estaban ya haciendo parte de una estructura que, como lo explicamos aquí, cuando se produjo el golpe de los Canelos, con la monja que ha sido rectora del Colegio Marymount en Bogotá, ellos estaban también en contacto con otros sacerdotes de la Teología de la Liberación, integrándose al ELN, que desde Cuba tenía la dirección de Fidel Castro, como se lo confesó a Fray Beto en una conversación larguísima, de cómo estaban trabajando el desarrollo de las guerrillas y la evangelización del marxismo cristiano. Entonces ellos, cuando se vinieron de Canarias, no es que vinieron a aventurar, sino que ya venían directo a integrarse al ELN porque tenían todos los contactos. Y eso también indica que la ETA de España tenía ya desde hacía tiempo contactos con el ELN. Y una de las pruebas es que la palabra tío es muy dada, muy utilizada por los españoles allá en España para referirse a una persona. Y entonces, con la llegada de estos sacerdotes y de otros españoles que vinieron a darles instrucción y de la ETA, se volvió muy común para ese momento que en el ELN se dijera el tío Clemente, el tío Fabio, el tío Alejandro, la tía Rosa, la tía Marta, el tío. Entonces, era una forma de ver que sí estaban relacionados con el ELN y se vincularon directamente. Para esa época, recordemos, se organizó en Medellín una reunión de sacerdotes que fue muy conocida y que fue promovida por el Consejo Episcopal Latinoamericano de la CELAM, el grupo de Golconda. Y ahí fue cuando ya se destaparon las cartas de varios sacerdotes que estaban comulgando con las ideas de la teología de la liberación, de el hombre nuevo, de que Jesús es verbo y no sustantivo, y que en síntesis no lo decían públicamente, pero lo manejaban de manera muy clandestina, porque los sacerdotes han tenido unos esquemas que son interesantes de analizar, de cómo han estado vinculados en una u otra forma en distintas vertientes políticas, sin comprometer públicamente a la iglesia como un todo, pero sin negarlo tampoco en su actividad pastoral y de interacción social.
Además, que un sacerdote con su experiencia adquiere un lenguaje, una comunicación eh, interpersonal con la feligresía, que es muy especial y difícilmente la consigue ni siquiera un político o un educador, porque no es permanente. En cambio, el sacerdote las 24 horas manejando ese mismo esquema y llega a tener unos rasgos de comunicación verbal y no verbal que no adquiere con facilidad otro ser humano por esa dinámica permanente. Entonces, en ese grupo de Golconda se meten muy fuerte con la teología de la liberación y logran que en la visita del padre Pablo VI, que fue concertada por todos estos sectores de la izquierda dentro de la iglesia, aquí a Latinoamérica, en particular a Colombia, se ordenen aquí en el templete, aquí en Bogotá, cerca del CAN, en un potrero ahí donde es el templete, donde queda el Parque del Salitre. Ahí fueron ordenados varios sacerdotes de Latinoamérica que estudiaron en varios seminarios, entre ellos el de La Ceja, y ahí se ordenaron Bernardo López y sus hermanos como sacerdotes y miembros del ELN clandestinos. Entonces, y los de Salvador, pues con el Frente Farabundo Martí, así en cada país de los que se. Fue una ceremonia grande de ordenación presidida por el Papa y con toda esa parafernalia y ese lenguaje muy, que es el que insisto, que está inserto dentro de la primera parte del manual o del informe de la Comisión de la Verdad y que es interesante mirarlo. Y si los escuchamos a los cabecillas del ELN, a Galán, a Pablo Beltrán, al mismo Gavino, hablan con ese lenguaje, ese estilo que tanto les incidió el cura Pérez y Camilo Torres. Entonces los tres ya ingresaron de frente al ELN y participaron en varias acciones terroristas, que pues no las vamos a mencionar aquí. El cura Pérez se hizo rápidamente por su habilidad de lenguaje, de su comunicación verbal, fue rápidamente cabecilla de comisión y fue creciendo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que en 1973 cayó en combate Jiménez, el primer español, y en el 74 cayó Domingo Laín. Ahí cayeron todos bandidos. Quedó nomás el cura Pérez, que murió en el año 98. Entonces, con la operación Anorí, y ahí comienza el cura Pérez a jugar un rol ya definitivo, pues caen los cabecillas, caen los hermanos Vázquez, cae el tío Clemente, que era otro importante ahí. Adelfa Fierro pierde las piernas y termina ya en Europa asilada como víctima de la persecución del Estado y defensora de derechos humanos. Y no sabemos si todavía está viva, pero hace unos 10 años todavía aparecía por allá promoviendo marchas y cosas contra Colombia y favoreciendo terroristas en Europa. Y otros cabecillas del ELN desaparecen. El Fabio Vázquez Castaño, porque fueron capturados, ¿no? Ricardo Medina, Ricardo Lara Parada y otros. Jaime Arena se desertó y otros fueron fusilados por Fabio Vázquez. Entonces, hay esa descomposición del ELN que llega casi al borde de la extinción y que lo salva haber secuestrado a unos ingenieros y haber recibido extorsiones de la Mannesmann y una compañía italiana que llama la Simsi. Las dos, es muy nombrada la de la Mannesmann, pero la Simsi no la nombra casi nadie, y esa hacía exploración de esta geotérmica y geofísica para determinar los sitios petroleros, y la otra hacía las inversiones para el desarrollo de la petrolera, y ambas las extorsionaban. Entonces el ELN entra primero en una etapa de replanteamiento que va hasta más o menos el año 78, 79, en la cual casi se acaba, porque además de la operación Anorí, en el año 73, 77, aquí el batallón Charry, en el mes de febrero, Charry Solano, le hizo un allanamiento en el cual se salvó de Milagro Gavino, que estaba aquí escondido en Bogotá, en el barrio Fontibón, se voló por una tapia, pero les encontraron la cantidad de documentos inimaginable y quedaron al descubierto todos los secretos del ELN. Ahí inclusive quedó en evidencia que ya el cabecilla no era Vázquez Castaño Fabio, que lo han expulsado los mismos guerrilleros, que Fidel Castro lo ha recibido en Cuba, que estaban trabajando una línea de replanteamiento que llamaban, y que el cura Pérez era el principal difusor de esa línea. Entonces dejó de ser mirado
como un cabecilla de escuadra que sabía que existía y se pensaba que era un subalterno, y se dieron cuenta que estaba dirigiendo el ELN ya en forma física, y un año después de ese golpe del febrerazo, como se llamó, ya el ELN mismo iba a conocer que su cabecilla era el cura Pérez. Entonces, eso a grandes rasgos es el trasiego inicial del cura Pérez en el ELN, pero claro, tendría muchísimas más cosas, sino formándonos un concepto muy amplio de cómo este señor, desde que el ELN tiene ese fracaso en Anorí y que está al borde de la extinción, tiene mucha incidencia en las extorsiones a las petroleras, tiene mucha incidencia en lo que él llamó la etapa de replanteamiento, y esto sí que es interesante para quien quiera participar en política, aprender, porque se les puede aprender a ellos, así estén en la orilla contraria y en la orilla equivocada. Y es que la política, la estrategia política, siempre debe mirarse a largo plazo y no las calenturas del momento de estar pensando en que este tiene que ser el líder o el jefe, sino construir los procesos bien hechos. Y el cura Pérez, si algo hizo bien hecho para el ELN, fue eso, construir procesos, construir etapas de desarrollo, mirar que cada cosa se hace metodológicamente, porque el tipo era un metodólogo, que era bandido era cierto, pero era metodólogo también, que él venía con una línea de pensamiento muy clara de esta sociedad sacerdotal hispanoamericana a desarrollar todo un trabajo de colonización de la Iglesia Católica Española en Latinoamérica, y que venían con un plan estratégico bien trazado y que se relacionaba con todo lo que la línea que tiraba desde el Vaticano Pablo VI, que era un hombre muy inteligente y muy hábil para la organización social, lo había demostrado cuando fue obispo de Milán, y aquí lo estaba tratando de hacer el cura Pérez, pero ya lógicamente le estaba metiendo el terrorismo. Y ya dentro del ELN, entonces lo que cogió fue toda esa experiencia, la acumuló y la diseminó. Entonces vemos que estábamos ante un verdadero estratega de la organización social, política y cultural de las masas, y ahí radica, en ese punto, radica la fortaleza del ELN, y eso es obra del cura Pérez, y tampoco se ha presentado como es, sino que la propaganda y la desinformación y la calentura que nos tiene en este trópico tan acostumbrados es la que no nos deja entender los procesos como son. Ese sería parte del trasiego, coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cuál es la importancia del sur de Bolívar y el Catatumbo dentro de este trasegar criminal de alias Poliarco en el autodenominado Comando Central del ELN o del COSE, aprovechándose de ese método de adoctrinamiento típico de la iglesia, que es muy lento, pero a muy largo plazo, plazos de 20 o 30 o 40 años si es necesario? Entonces, estas dos regiones, ¿cómo se configuraron como de importancia en ese trasegar? Bueno, mi coronel, yo creo que usted está llegando con esa pregunta a tocar algo tan profundo, tan interesante y tan rico en análisis de este grupo terrorista, que tenemos que atarlo, esa pregunta del Catatumbo y el Magdalena Medio, con esta etapa de la vida del cura Pérez en el ELN, que son sus 20 años de cabecilla entre el 78 y el 98. Entonces nos quedamos hablando en el tema pasado, que hacen el replanteamiento, que es toda una percepción, una proyección estratégica, y que lanzan, miren ustedes, para aprenderles también hay otro ejemplo de lo que hay que entender de la política. El tipo no quiso aceptar desde el principio que lo impusieran como el cabecilla principal, porque él tenía otra visión. Él tenía la visión de crear algo tan fuerte que fuera una masa popular que avanzara sistemáticamente la guerrilla con la masa hacia la toma del poder. Por eso aquí quiero hacer un paréntesis y resaltar algo. Para las FARC, las guerrillas son la vanguardia de la revolución, y esa revolución es el resultado de ese trabajo de vanguardia, de acción guerrillera, de violencia, de terrorismo, y las masas se ven atraídas por eso y lanzan el golpe. Era más o menos la misma teoría del M-19, que le sumaba espectacularidad y golpes sorpresivos y audaces. Entonces, para desarrollar eso, el cura Pérez sí es el jefe
desde 78, pero se impone y dicen, no, vamos a trabajar con una dirección nacional provisional que en ciencia política y en organización política es lo que se hace para que los partidos políticos sean fuertes. Primero se hace la dirección provisional, se prepara mucha gente que está ahí, es una dinámica permanente de interacción social y cultural, y cuando ya todo está consolidado, ahí se hace una asamblea o una convención y se nombran a los representantes. Esto para los colombianos comunes y corrientes, que somos muy cabeciduros en la comprensión de la política, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y mire que hasta el ELN siguió un ejemplo de la buena política, que fue la forma como todos los partidos liberales, porque son muchos los partidos liberales que crecieron en el siglo del liberalismo en Europa, se formaron, y ahí radica en ese detalle la fuerza de los partidos franceses, de los partidos alemanes, en Bélgica, donde en Bélgica todavía inclusive tienen rey, tienen un parlamentarismo monárquico, pero sus partidos son fuertes porque siguieron y siguen esta línea. Lo mismo pasa en Alemania, en Suecia, hasta en la misma España, con todo el tierrero que se parecen a nosotros, tienen algo más de fortaleza en eso. No es que sean mucho más fuertes, pero algo tienen. Y Francia, pues está la UMP, que es muy fuerte de derecha y tiene ese mismo esquema y es de derecha. Entonces, ahí está un detalle grande que ojalá en Colombia lo aprendiéramos quienes quieren hacer política, es que primero se hacen las organizaciones provisionales, se va armando todo el paquete a partir de un plan y todo el mundo va cumpliendo con sus tareas, y cuando llegue el momento en que se considera maduro, el grupo que está maduro, que se ha madurado un proceso, entonces ahí sí hace la convención y se desarrolla, y eso fue lo que hizo el ELN. Por eso, cuando Belisario Betancur los invita a los diálogos en el 82, no es como se dice, que sea totalmente cierto que tenían un acuerdo tácito con las FARC de que unos negociaban y otros no, porque eso fue lo más fácil de decir. Y Belisario Betancur decía que eran los muchachos díscolos, y el viejito ese hablador, Otto Morales Benítez, que hablaba hasta por los codos, decía que era que había enemigos ocultos de la paz y no sé qué, y no entendían que esto era una dinámica, porque el que se opuso a los diálogos fue el cura Pérez, no porque no los necesitaran, sino porque eso le trancaba su plan estratégico, lo que él venía desarrollando. O sea, ¿qué necesidad tenían de anticiparse a los hechos, de abortar un proceso, si ellos estaban en un proceso de construcción revolucionaria? ¿Para qué se iban a sentar a hablar todavía si ellos entendían que posteriormente, cuando estuvieran más fuertes, los iban a llamar y serían actores mucho más sólidos en las conversaciones? Si es a un grupo colombiano que no tiene esa mentalidad a largo plazo, como planteaba ahora González, le dicen diálogos, inmediatamente salen disparados a que los vean por la prensa, que les tomen fotos, que fue el error del M-19, y ahí fue donde se cayó, como lo hemos analizado. Entonces, en el año de 1983, ya Belisario Betancur lleva un año, y el ELN se sigue negado a que no hay diálogos, no participa. Entonces se creó la Coordinadora Guerrillera, Coordinadora Nacional Guerrillera, y el M-19, FARC, los indígenas y otros grupos. No estaba metido el ELN y no estuvo. Entonces ya esa Dirección Nacional Provisional convoca a una cantidad de terroristas de distintas partes del país, miembros del ELN, y hacen lo que llamaron la Asamblea Nacional Héroes y Mártires de Anorí, 10 años después de la Operación Anorí. Y ahí se organizan y forman todo su nuevo esquema del ELN. Entonces el cura Pérez le sale con otra perla que no la contaba ninguno. Y todos pensaron que ahí ya, con todas las decisiones que se tomaran, iban a entrar en los diálogos, y les dice: nosotros no vamos a dialogar con este gobierno, porque hay un buen sector del EPL, que es el movimiento Patria Libre. Recordemos que lo hemos dicho aquí varias veces, el EPL tuvo 14 escisiones. Entonces, ese sector de Patria Libre, donde estaba el ilustrísimo analista político y moralista León Valencia, otro terrorista de ese grupo EPL, ese grupo vamos a traerlo para acá y vamos a negociar. Y duraron 3 años haciendo la negociación, hasta que en el año de 86, se reúnen en varios campamentos del país, uno de ellos ahí cerca,
a Granada, Antioquia, y hacen una reunión que llamaron la trilateral. Y luego de un gran proceso de presentarse, de escucharse, de intercambiar ideas, el cura Pérez visitó todos los campamentos donde se realizaron esas reuniones, y ahí estuvieron Antonio García y Gavino, y, todos los bandidos que vemos ahora por televisión que ya son de edad, que representan al ELN, participaron en esa actividad. Entonces vemos que es una construcción de muy largo aliento, con unos planes muy concretos y alrededor de una temática que el cura la llamó siempre el poder popular. Y entonces ahí es donde quiero hacer la unión de lo que les decía, que las FARC dicen, la guerrilla es la que impulsa la acción, que hace todo este movimiento en la vida política del país, y es el pueblo el que se levanta luego y apoya a la guerrilla y se lanza y se toma el poder, y la guerrilla es apenas el estímulo, porque es una subversión nacional. Esa es la teoría de la FARC. Y el ELN la tiene más concreta y dice, no, es que no hay guerrilla y población civil, somos una sola cosa. Entonces las armas que tenemos nosotros son de toda nuestra comunidad. Entonces si hay 20 veredas donde está una comisión del ELN, quiere decir dentro de su teoría que ese hombre nuevo, esa nueva alianza de Dios con el hombre, esa nueva identidad del fusil y el evangelio, es que todos somos dueños de las armas. O sea que si nos matan un guerrillero, nos mataron a uno de nosotros. Que ese poder que estamos haciendo es popular porque todos tenemos derecho a llegar hasta ser presidentes de la República, y todos tenemos el derecho a ser senadores, y de aquí, de esta masa, de este núcleo campesino, puede salir la transformación para el país, y estamos construyendo un nuevo entorno de poder popular. Entonces la sanidad es popular, el deporte es popular, todo es popular, el armamento es popular, y las milicias para las FARC son un grupo clandestino de civiles que están incrustados dentro de la población y sirven para controlar la población, para evitar los sapos y los traidores y todas esas cosas, y para apoyar las acciones de la guerrilla y las FARC. Para el ELN, las milicias son el pueblo que no pertenece directamente a la organización armada, pero que es un solo entronque, y es un pueblo que se representa a sus demás campesinos y a sus demás obreros, y todos tienen necesidad u obligación moral, no solo por reglamento, sino moral, de estar ahí. Entonces vemos que es una cuestión mental, una cuestión de ubicación, de estrategia muy interesante, y la logran concitar con los desertores del EPL en la trilateral y con el PRT. Entonces ocurrió para esa época un hecho muy famoso que fue muy inventado por los medios de comunicación, y es que las guerrillas de Arauca, donde el cura Pérez había hecho un trabajo muy largo, amén que allá fue que recibió la plata de la Mannesmann, asesinaron al obispo Jaramillo, que era de la línea conservadora de la Iglesia Católica, pero a la vez muy dado a trabajar con las comunidades, hacía lo mismo de trabajar con las comunidades, pero iba y les advertía, ojo con aceptar la presencia de los guerrilleros, ustedes no tienen que estar con bandidos, Dios no permite que haya delincuencia, etcétera, etcétera. Y el propio obispo viajaba por las comunidades y llegaba a los sitios más recónditos de Arauca, y en la región del Sarare, que es una región muy hermosa, pero muy conflictiva, lo asesinaron. Entonces la Iglesia Católica no lo dudó un momento y lo excomulgaron al cura Pérez. Claro, ya llevaba en ese tiempo 20 y pico de años de terrorista, ya llevaba 25 años, perdón, 16 años, 17 años como terrorista del ELN, pero la Iglesia no ha tomado ninguna acción formal, y ahí lo excomulgaron. Y eso pues fue muy conocido, y se buscaba con ese golpe llegar a la psiquis de los campesinos de que era un cura, un excomulgado dentro de una comunidad cristiana, sobre todo de base. Es como estar hablando con el demonio, ¿no? Pero ya ellos habían hecho un trabajo muy grande y eso ya no le importaba a los que estaban siendo trabajados por esa vaina. Entonces vinieron después los diálogos de la coordinadora guerrillera en Tlaxcala y Caracas. ¿Qué hay de particular aquí? Que el cura Pérez se integra a la coordinadora guerrillera, el primer jefe de toda la coordinadora que nombran es Jacobo Arenas, pero todos sabemos que Jacobo murió, y Tirofijo, que era otro hábil manipulador de todos estos temas políticos y asesorado por Alfonso Cano, dijeron el comandante de la voz oficial de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar es el cura Pérez. Entonces los diálogos de Caracas y Tlaxcala, que
ya lo hemos visto aquí en la parte operativa, eran respaldados por la acción de las FARC, que era la que llevaba la voz cantante en todo. Siempre aparecían los comunicados y las presencias mediáticas era en cabeza del cura Pérez. Entonces vemos esa doble jugada de unos y otros como un juego de poderes, cómo se maneja en todos los campos estas actividades. Lo cierto es que parte o no parte, yo diría que el grueso, el contenido de lo que se manejó, la temática, la metodología, de lo que manejó en Caracas y Tlaxcala, está escrito en las directrices o las directivas que lanzaba el cura Pérez para la coordinadora guerrillera, y algunas de esas están en mi libro el ELN por dentro, bien explicados cómo era que el tipo orientaba el tema de las negociaciones y cómo el ELN las cumplía, y desde luego el resto de la coordinadora estaba sincronizada con eso en la parte política. Entonces, para esa época ocurre un duro golpe para el cura, porque él había sido el artífice, había sido el promotor de la unión camilista del Ejército de Liberación Nacional con la Trilateral, y se esperaba que ese ejemplo sirviera para que todos los que se acababan de desmovilizar del EPL fueran de sus antiguos amigos y se unieran al ELN. Y esperaba también que el ELM-19, que estaba anunciando entregarse, o que ya se había entregado una parte y luego se entregó el resto, también se uniera al ELN. Entonces el ELN crecía mucho más rápido porque había toda una línea de comunicación y había una estructura bien montada con base en la teología de la liberación. Pero esa corriente de renovación socialista se desmoviliza y todos los bandidos terminaban fue buscando posiciones en la constituyente y embajadores y cónsules y cargos públicos. Entonces fue un duro golpe que el ELN nunca pudo superar y que al cura Pérez le generó ciertas fracciones o fraccionamientos dentro del liderazgo del grupo ELN, pero logró algo muy importante también que es parte del trabajo del cura Pérez, son los apoyos clandestinos en Venezuela y en Cuba, con Chávez y los comunistas. Y Cuba pues siempre fue cercana al ELN, pero el cura Pérez tuvo la habilidad de mantenerlos vivos y no permitir que Fidel se cansara de apoyar un grupo que no demostraba avances en Colombia. Entonces, si miramos el no a los diálogos con Belisario y luego sí a los diálogos en Caracas y Tlaxcala, tienen evidentemente un cordón umbilical con Cuba que se estuvo moviendo todo el tiempo vía México, como también se deduce de la autobiografía de la monja Leonor Guerra. Entonces, no conocer todo esto, ignorar estas realidades de la historia del ELN, es navegar bajito, es llegar a negociar con ellos sin entender qué es lo que piensan y cómo lo conciben. Entonces, ahí sí entramos a lo que pregunta mi coronel, y es lo de por qué el Catatumbo y el Magdalena Medio, la serranía de San Lucas, son tan importantes para el ELN y la vida del cura Pérez. Entonces llegamos al año 98, en todo ese proceso, que es cuando se hacen las conversaciones del acuerdo Puerta del Cielo, y que hubo un preacuerdo, lo vimos ya aquí en otro episodio, en Viana, en el Palacio de Madrid, el Palacio de Viana en Madrid, con instancia de Belisario Betancourt, que se prestó para todo ese show, que era embajador en esa época y después fue presidente, o perdón, después de haber sido presidente, y con el Felipe González, que era el presidente el que llegó a ser presidente de España. Eso lo hicieron antes, corrijo, antes de que Belisario fuera presidente, ya tenían esos contactos. Y ya cuando Belisario fue presidente, y luego después en el 98, cuando fue presidente Pastrana, es que en Viana se produce ese encuentro a instancias de Felipe González, gracias a los buenos oficios del señor Belisario, que era amigo de él. Entonces, en ese mismo año 98, después de que se hace ese preacuerdo y hablan de que van a iniciar diálogos con el ELN, el cura Pérez murió en un campamento producto de una enfermedad fuerte, hepatitis C, y el ELN duró durante 51 días ocultando la historia de la muerte de este bandido. Entonces, aquí vemos o hablamos un poco de el tema de por qué el Catatumbo y Venezuela
Catatumbo y el Magdalena Medio son tan importantes? Porque el cura Pérez, en medio de toda esa visión que tuvo de organizar la guerrilla y de organizar este proceso tan interesante, vio que la serranía de San Lucas, si la miramos sobre un mapa, era como una especie de sierra maestra donde se podía extender la revolución hacia Bucaramanga, Puerto Berrío, Medellín, eh, Barranca Bermeja y con extensión hacia Cúcuta. Y si miramos la serranía del Perijá, allá en los límites con Venezuela, entonces podía extenderse hacia todo el Catatumbo, pasar a Venezuela, salir al mar Atlántico, pasar a la Guajira o pasar al sur del Cesar y meterse a todo el Magdalena Medio y el Bajo Cauca. Como vemos, son dos zonas completamente estratégicas para cualquier proceso revolucionario que se quiera hacer en Colombia, porque parten dos, la costa con el centro del país o con el oriente del país, depende cómo se ubique, y deja abierto todo el callejón hacia el occidente con la salida al mar Pacífico. Esa era la visión que tenía el cura Pérez y así lo desarrollaron, y por eso era importante esas dos. Entonces uní una cosa con la otra para hacer una explicación mucho más concreta de qué es lo que ocurre y cómo influye la personalidad de este tipo en el desarrollo de este grupo criminal y a dónde llega a ponerlo. Él, obviamente, con la colaboración de todos estos sacerdotes, que son muchos, los sacerdotes o seminaristas o ex seminaristas que se unen al ELN y le ayudan a construir todo ese proceso. No lo hizo él solo. Mi coronel, ahora vamos a un caso muy específico. Usted escribió el libro El ELN por dentro, que analiza y describe los pormenores de la creación y crecimiento de una criminal cuadrilla llamada Carlos Alirio Buitrago del ELN. Y esta fue formada por el sacerdote también terrorista, como Manuel Pérez, llamado Bernardo López Arroyave. ¿Cuál fue el nexo orgánico entre el cura Pérez y Bernardo López en este proceso de creación de una cuadrilla criminal? Es un nexo, mi coronel, mucho más largo, más complejo, más profundo y más desconocido de lo que tiene la información pública que se ha hecho al respecto de esa ligazón sacerdotes católicos con el ELN. Y eso ocurre desde cuando el cura Pérez llega a Colombia, ya clandestino definitivamente para integrarse al ELN, y hay varios monseñores que tienen que ver con el ELN, que están metidos en eso, y las monjas. Entonces forman toda una red clandestina. Y esa red clandestina va manejando una cantidad de documentación y de mensajes de implementación de la línea marxista, de que ya no basta con rezar, sino hay que tirar la granada también, pero a la vez ponerse la sotana y andar con fusil y con granadas y con pistolas es parte de una necesidad de transformación, y es un pueblo que tiene que estar organizado. Eso sí que es importante, organización. Y en eso la Iglesia Católica es muy experta y muy hábil. Entonces, ese nexo orgánico se da por medio de los instructores en los seminarios, por medio de documentos, de cartas, circuló mucho papel. Es que la revolución comunista o el crecimiento del comunismo en Latinoamérica se relaciona muchísimo o está muy atado a documentos escritos y a papel impreso con mensajes. Hoy son las redes sociales, son los audios, los videos, los mensajes cortos, los tweets, el comentario en Facebook, y ahí también se puede hacer mucha difusión política de una idea. Pero esta, como tenía que ser clandestina, como lo hacen los grupos terroristas hoy por medio de Telegram y otros medios, ellos la hacían, era por medios impresos, documentos, revistas, propaganda, cartas, periódicos, comentarios sueltos, y luego ya un poco con los cassettes en la medida que fueron llegando las grabadoras. Pero de esa manera el cura Pérez tenía un trabajo muy amplio en el sentido de extenso, porque para ellos amplio es cuando es público, muy extenso dentro de una comunidad bien articulada, y el entonces estudiante Bernardo López y luego párroco en el Magdalena Medio, Bernardo López estuvo todo el tiempo integrado a eso, y desde el inicio al seminario
porque no está claro, pero se supone que él entró al seminario ya con la mentalidad de ser bandido y ser terrorista, porque él tuvo una vocación tardía. Él era hijo de una familia conservadora, 14 hijos, todos muy religiosos, varios sacerdotes, y él era ya abogado y había sido inclusive diputado a la Asamblea de Antioquia. Entonces, cuando él decide meterse a la iglesia, a hacer la carrera sacerdotal, él ha sido contactado por esta gente. Eso no es que llegó de la noche a la mañana y lo ocurrió. Él iba ya con una misión de formarse como sacerdote terrorista. Y aquí vemos el trabajo tan interesante que hicieron esos curas españoles y otros, es de formar esa mentalidad que esto es un paso a paso. Es que no es ya que se metió y al otro día está con el ELN, con un fusil, porque la experiencia de Camilo en ese sentido fue letal, sino que se hace la construcción desde abajo, hace la carrera sacerdotal, se relaciona con otros en el seminario. No todos los que están en esa clase son del ELN, sino son unos pocos que tampoco le cuentan a los demás, lo que se van haciendo su trabajo, se van formando y hasta ser sacerdotes logran que el Papa venga y los bendiga, y los ordene, y luego salen a cumplir la misión diocesana eh, con objetivos muy claros de llegar a las comunidades a organizar. Y eso es lo que describe muy claramente ese libro, es cómo se organiza la comunidad en un poder popular permanente, estructurado, con cada familia con una responsabilidad y cada persona dentro de esa familia con otra responsabilidad para ir formando unos conjuntos y articular lo que llaman las bases revolucionarias de masas y las comunidades eclesiales de base. Entonces, ese es el nexo orgánico y esa es la forma como el cura Bernardo López estaba relacionado con el cura Pérez. ¿Cuál fue el legado del cura Pérez al ELN y al terrorismo comunista contra Colombia? Bueno, entonces, no, parece que se borró la ayuda que yo la tenía aquí. Ah, no, aquí está el legado. Entonces tenemos que les dejó un legado de una cultura organizacional y de ahí se puede aprender mucho de cómo se estructura un partido político. Y este legado que les dejó la cultura organizacional marxista cristiana. No hay un solo guerrillero del ELN que ya tenga cierta experiencia o cierto tiempo de militancia que no comulgue con estos legados y que no utilice ese lenguaje que, les repito, muy parecido al de la argumentación del informe de la Comisión de la Verdad. Y los invito a que lean la primera parte de ese documento y se darán cuenta que lo que les estoy diciendo es cierto. Es como una mezcolanza muy bien calculada de rebelión marxista, pero a la vez de la importancia del ser humano, los derechos humanos. Y recordemos la famosa frase del ELN que aparece inserta y de manera muy velada en ese informe de ayer, con el mismo argumento de que hay que humanizar la guerra y hay que humanizar, y que mientras llega la paz humanicemos la guerra. Es la teoría marxista cristiana que la maneja muy bien el ELN en su discurso. Otro legado que le dejó al grupo es que así, con ese lenguaje de sacerdote muy apacible, tienen un radicalismo político férreo, no cambian un solo punto y hay que unir el fusil con el evangelio. Religioso, porque creen en Dios, pero de una manera contraria a la visión tradicional de la iglesia, y es con las armas y con la acción popular dentro de la masa. Y terrorista, porque cuando hay que utilizar las armas, está justificado ese uso de las armas, así la tradición cristiana no lo contemple, porque es la forma de hacer los cambios ya que no se pueden por las buenas. Pero el terrorismo no es un fin, sino es un medio, de acuerdo con esa visión. El trabajo político organizativo, y eso es una enseñanza para cualquier partido político. Hay que trabajar permanentemente las bases. Entonces se trabaja por medio de comités, organizaciones sociales, grupos de niños, grupos de señoras, grupos de jóvenes, grupos de catequistas, grupos, y todo el tiempo organizados esos grupos y un ente superior que va moviendo esos grupos al vaivén de una especie de gobernanza subversiva, y eso es muy aplicable en un buen proceso político.
Decíamos, las comunidades eclesiales de base y las bases revolucionarias de masas son la esencia de eso. Eh, Al hablar de una comunidad eclesial de base se encuentra usted a campesinos, obreros, que hablan todo el tiempo de Jesús, verbo, Jesús no sustantivo, de que ya hay que pasar a la acción, que Jesús fue un rebelde que se enfrentó nada menos que al poderoso imperio romano y transformó la humanidad, y que por no haber utilizado la fuerza de las armas fue que lo asesinaron, o si no hubiera sido el líder que hubiera transformado el mundo. Y las bases revolucionarias de masas es como ese conjunto de traer a esa comunidad eclesial de base que está trabajando en esas ideas con sindicalistas, con estudiantes, con obreros, con campesinos y meterlos todos alrededor de ese tema del poder popular. Es una idea, es un concepto filosófico, es un concepto de guerra, un concepto de cambio. Y todo eso fue urdido y ideado por este cura. Y la estrategia manipuladora de negociación. Negociemos todo lo que quiere el gobierno, pero se negocia lo que nosotros decimos. Y para eso se utilizan esas buenas maneras, esa diplomacia, ese lenguaje suave, ese tono temperado, no hay que exasperarse, hay que hacer que el adversario se exaspere y nosotros, a pesar de que estemos al borde de la derrota, de que vamos a perder en la mesa, mantenemos la calma, mantenemos la propuesta de que esto sea así. Si no, pues como hace la cara de Israel Pineda, alias el bandido ese del ELN, que es Pablo Beltrán, así dicen, bueno, no se pudo negociar, pero nosotros estamos dispuestos, nos toca seguir reteniendo personas porque cómo nos financiamos, pero ni siquiera se exaspera y está cometiendo los peores crímenes y sigue manejando ese lenguaje corporal y esas palabras suaves muy propias del sacerdocio, aplicada ya en este caso la teología de la liberación del terrorismo. Ese criterio del poder popular hay que manejarlo como un concepto que se mete en la gente en la cabeza. Entonces, por eso se insiste que cuando se forma un partido político, el partido que no tiene ese criterio de militancia, de pertenencia, de identidad, de corporatividad, pues no es un partido, es una montonera de gente, como lo es el Centro Democrático, como lo es el Pacto Histórico de Petro, como lo es la Colombia Humana, que son más por impulsos y por odios y por prevenciones o por posicionamientos personales que realmente con un criterio fijo que en parte se conserva en Estados Unidos, ese país que es más visible con eso, que es muy clara la visión de un demócrata y la visión de un republicano. Aquí en Latinoamérica no hay partidos todavía que tengan eso, a diferente de los comunistas que tienen ese concepto de identidad. Entonces, cuando el ELN habla de ese poder popular, es integrar todo eso, la visión religiosa, la visión deportiva, la visión social, alrededor de un solo proyecto que se llama poder popular. Entonces, interesante eso. El reclutamiento de estudiantes. El cura Pérez le enseñaba y les decía, hay que aprovechar las debilidades del sistema, que son muchas. Y una de esas es que hay que hacer que preparen mucha gente y todo, que lo enseñen a leer, a escribir, que tengan un pensamiento siempre buscando las lecturas, todo eso hay que promoverlo, ayudarlo a promover, para luego reclutarlos y traer personas ya empoderadas que no nos toque formarlas desde cero. Y eso lo insistía él y por eso en el ELN, en la época del cura Pérez, y seguramente ahora más, era muy común hacer reclutamiento en colegios de secundaria y en las universidades los primeros semestres. Y alrededor de todo ese ejercicio hay que tener unos grupos de estudio y trabajo. ¿Cuál es el afán de enguerrillarlo? No. ¿Cuál es el afán de formar el partido político? Haciendo la comparación. No, primero armemos el grupo de estudio y trabajo, que la gente se acostumbre a hablar de política, se acostumbre a estudiar la política, se acostumbre a ver la política. Entonces, ya cuando tiene todo ese ejercicio, aún lo integramos a una milicia popular que es, ya lo vimos, no es como el FARC, sino que es parte de la población que no puede estar en la guerra, pero que está armada y está lista a apoyar lo que quiera la organización armada. Entonces ya tiene un entrenamiento militar, pero antes ha tenido una formación, un aprestamiento en la formación mental. Y luego hay que integrar muchas comisiones de trabajo político organizativo. En eso coinciden con las FARC. La obligación de todo revolucionario es hacer más revolución, es multiplicar la revolución, es crear espacios
en que la comunidad manifieste su accionar por medio de la revolución armada. Y luego, entonces, los que demuestren menos habilidades políticas, menos habilidades y destrezas políticas, pero estén convencidos de la lucha, integrémoslo a lo que ellos llaman la escuadra militar. Y la escuadra militar son los que se entrenan ya más físicamente, llegan a hacer comandos y toda cosa, son la parte armada, la parte de choque. No es que sean unos brutos que no saben y que se alejan, no. La obligación de todo heleno es prepararse permanentemente. Entonces la escuadra militar sigue recibiendo alienamiento porque es la manera de mantenerlos activos. Y mejor todavía, si es un gran cuadro político, un gran cuadro ideologizado y tiene habilidades militares, eso es lo máximo, es lo mejor, es el punto ideal. Entonces vean la diferencia de lo que hay en los ejércitos regulares, que generalmente se piensa, bueno, los comandos y las fuerzas especiales, no importa que no tengan mucha capacidad, lo importante es que sean buenos comandos. Aquí no. Ojalá que sea un gran comando en la parte militar, que sea echado para adelante, que sea combativo, pero entre más cosas tenga en el cerebro, es un cuadro, es un ejemplo, es un líder, es un transformador. ¿Notan la diferencia? Y luego también hablan de las comisiones mixtas, que es que hay una comisión en la que trabajan ambos y están cerca de quién, de la base, de la masa popular. Entonces vemos que hoy hemos analizado a un hombre que tenía un aspecto flaco, desgarbado, que hablaba muy pausado, que todo el mundo lo miraba era como un asesino, como un terrorista, que naturalmente lo era, pero que en su cabeza le cabían muchas cosas y nos dejó semejante problema que hoy tenemos con el ELN alrededor de estos esquemas. Reitero una vez más, si esos personajes expertos conocieran esto y lo entendieran cómo es que lo manejan, llegarían a las mesas de diálogo con otra visión y con otro posicionamiento frente al ELN. Ese es el legado, mi coronel Alarcón. Faltó una cosa aquí, el legado, el último, que él fue el gestor aquí en Colombia de que todas las comunidades indígenas, especialmente por la relación que tenía con las del Catatumbo y con las de Arauca y con las de el Magdalena Medio, participaran en la continentalidad de la lucha, que era un proceso que se estaba manejando desde Cuba con todos los grupos indígenas del continente para que en los 500 años se lanzara una lucha continental para derrocar la oligarquía y el imperialismo, como dicen en su jerga. Ese es el legado del cura Pérez y lo tiene el ELN hoy en día. Y si ustedes revisan lo que plantea sobre las mesas, siempre gravita alrededor de estos puntos. Pero qué cosa tan difícil para los cabeciduros que representan a Colombia entender esto antes de llegar a hablar con ellos. Y llegan sin ponerle cuidado a estas cosas. Y por eso el ELN los coge y les da 5 vueltas, las negociaciones no avanzan, se rompen, siguen secuestrando, siguen atracando, siguen haciendo cosas y vuelve con su cara de cura Pablito Beltrán y pone ahí su actitud de compungido y dice, no, pues como no nos ponen cuidado, nos toca seguir reteniendo, porque entonces, ¿cómo nos financiamos? Oiga, pero ustedes son secuestradores, asesinos. Es la confrontación, es una guerra, que ojalá se acabe haya paz para que esto no se repita, y le dan la vuelta con una tranquilidad increíble. Oiga, pero es que han matado, han asesinado, sí, claro, pero es que como el gobierno no quiere ceder, si el gobierno cediera a que la comunidad, la población civil participe en la construcción, y es que lo necesitamos a todo aquí, pues claro, lo que necesitan todo es ese poder popular que han construido para seguir manipulando y conseguir más de lo que consiguieron las FARC. Hasta ahí llego con el legado. Gracias, mi coronel. Tiene ahora los comentarios analíticos de mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Ya con ese listado de legados, entonces podemos entender perfectamente por qué estas comisiones que son enviadas a dialogar con el ELN fracasan tanto. Y por supuesto, pues resurgen documentos como este, de un proceso de paz inútil. Ya bien sabido entonces por qué razón. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante interesante viniendo desde Europa y cómo se llegó a las islas del Caribe, después saltó a la costa atlántica colombiana, volvió otra vez y regresó a
a Curazao, a otras islas del Caribe, y después nuevamente retornó a Colombia para seguir el proceso de creación de violencia terrorista, así a toda velocidad. Pero entonces también podemos observar de cómo ese socialismo español, que fue el ambiente en el cual se educaron los tres sacerdotes, el cura Pérez y sus dos compañeros, pues fueron el inicio de esa mezcla que después se dio aquí en América entre Biblia y fusil, entre cristianismo y comunismo, que ya como hemos dicho, pues parecía muy paradójico. Pero infortunadamente, con esa capacidad de convicción, de adoctrinamiento, de formación mental, de culturización que tiene la Iglesia, pues se utilizó también para introducir entonces y justificar las teorías de la teología de la liberación, del el hombre nuevo, de la necesidad de que el sacerdote no fuera solamente del campo celestial, sino aquí también social y terrenal. Entonces se inmiscuyó la Iglesia en los asuntos políticos y en esa mezcolanza surgió el terrorismo entonces del ELN y cuadrillas como la del sacerdote Bernardo López, aquí en el oriente antioqueño, con grandes daños y grandes perjuicios para la economía, el orden social, la tranquilidad, con la creación de muchos crímenes, abusos, secuestros, extorsiones, robos, saqueos de ganado, de cosechas, de productos locales, etcétera. Y se fue extendiendo a otras regiones del país hasta llegar a Arauca, donde se dedicaron a destruir para presionar aportes económicos a las compañías petroleras. Y de esa manera, pues, avanzar en un proceso realmente criminal y terrorista, que aún persiste en nuestro tiempo. De tal manera que entonces sí fue efectivo ese caminar, ese trasegar lento, pero continuo, sin parar y con objetivos a muy largo plazo, porque habiendo ya fallecido el cura Pérez ya hace bastantes años, sin embargo, los que le han seguido han continuado con esa misma temática, sin darse cuenta que el mundo ha cambiado, que las ideologías son nuevas, que ha habido avances culturales y avances sociales, que inclusive a pesar de tanto terrorismo y destrucción que han causado, el país, Colombia, ha logrado ahí a mucho tropezón y mucho esfuerzo y mucho sacrificio progresar lentamente, porque hemos progresado pero despacio. Hubiera sido muy rápido y nuestro progreso y desarrollo para mejorar la calidad de vida de toda la población si estos grupos, en lugar de destruir, se hubieran dedicado más bien a contribuir, a aportar, a ayudar. Pero lógicamente es muy difícil para una nación que da un paso adelante o da dos pasos adelante y después, debido a la guerra y al terrorismo, tiene que dar un paso atrás. Entonces el avance es muy difícil. Pero bueno, todas estas son las ideologías que tenemos que aprender de nuestras propias experiencias. Nuestros políticos tienen que dominar toda estas formas de pensamiento y todos estos fenómenos sociales, culturales, humanísticos de Colombia, para saber cómo orientar los esfuerzos y las capacidades productivas de la nación hacia un mejor progreso y a un mejor futuro. Muchas gracias, mi coronel. No, usted, mi coronel, como siempre, pegando con altura y con dimensión en estos temas tan sensibles y trayéndonos profundización en la reflexión. Muy amable, mi coronel. No sé si Gracias. mi coronel Alarcón tenga comentarios escritos hoy, que me imagino que sí. Sí, mi coronel, efectivamente, va a dejar un saludo mi general Vázquez en Facebook y hay una observación, un aporte
relacionado con que la llegada de estos curas a Colombia encontró un campo abonado para su proselitismo, pues existía la obligación en esta época de jóvenes, de niños, de asistir a los tan nombrados catecismos, que era donde le enseñaban a uno la fe, las oraciones, etcétera. Y era un asunto muy disciplinado, porque los que estudiamos con curas teníamos la obligación de asistir a este catecismo, lo cual era aprovechado por estas personas para hacer su propio proselitismo, imperando luego esto en las juventudes. Yo canté muchas veces la canción esta que mi coronel Villamarín hizo referencia, pero prácticamente la cantaba por entusiasmo, sin entenderla. Esto, pues, obviamente nos obliga pues, a tener en cuenta nuevamente la importancia de conocer la historia, la importancia de conocer, olvidarnos que si nosotros fuimos en ese tiempo fácilmente penetrados, hoy en día la penetración es más fácil todavía porque existe el internet, existe todo en tiempo real prácticamente, y vamos a entender o no vamos a entender por qué estamos metidos en estas vacalocas en las cuales hoy en día estamos o vamos a empezar a vivir a partir del 7 de agosto. Eso es todo por hoy, mi coronel. No, pues muchísimas gracias, coronel González, coronel Alarcón, Omar, que están aquí en la sala y que nos escuchan y nos van a escuchar posteriormente. Hoy hemos visto un episodio que siempre lo he considerado trascendental. Infortunadamente no he visto el eco ni de las mismas fuerzas militares en actividad ni en retiro, ni de la ciudadanía en general, la academia, para interpretar esto con el alcance que tiene, sino que se le da una visión distinta al ELN desde la parte armada o de la parte de la Fuerza Institucional Armada. Se le mira como un grupo terrorista y criminal, que lo es, claro lo es, pero no se profundiza en estos aspectos. En la academia, por fuera, se les mira es como unos Robin Hood. Y la sociedad general, indiferente y desentendida de una realidad que se está tejiendo permanentemente, y la prueba es que ya tienen 60 años de acción criminal y cada vez son más sólidos, y ahora en el gobierno de Petro es imprevisible lo que pueda ocurrir con este grupo y lo que pueda ganar en una negociación que ya fue preacordada en Cuba con Petro en los 3 meses que estuvo allá, y que nos puede traer hondas y grandes sorpresas como nación, como país, y, y que sigue la indiferencia, porque esto no es la primera vez que lo decimos. Si ustedes revisan escritos, documentos y otros videos, ya hemos tocado estos aspectos. Tocará seguir difundiendo y tratar de hacer camino al andar. Pues muchísimas gracias a todos. Entonces esta noche nos vemos con la charla. Perdón, yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo, que está haciendo Fundel, no es indiferente. Yo creo que ya hay sectores que están tomando una posición ya en las redes sociales, en los eventos que se reenvían. Ya la gente comienza a hacer comentarios. Yo repetidamente tengo observaciones muy positivas en referente a lo que están haciendo, y la gente no crea esta situación que se está presentando en el país con esta elección de Gustavo Petro en el aspecto de unión de la reserva o de la sociedad civil. Yo creo que ha sido positivo en ese sentido, porque la gente se está pellizcando, y lo que sí tenemos que hacer es no dejar enfriar el panorama, porque eso sí sería fatal. Entonces lo que se está haciendo bien, y
se está haciendo un trabajo, yo lo siento así, porque pues yo ya he estado en estos asuntos, participando en varios grupos, y yo creo que esta situación ahorita es totalmente diferente. Esperemos que continúe así y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, muchísimas gracias, señor. Entonces, esta tarde nos vemos. La conferencia de la profesora Johanna va a ser muy buena porque le va a abrir los ojos a mucha gente. Les pedimos la mayor difusión porque todo estudiante colombiano que quiera ir a estudiar a Estados Unidos va a recibir mucha información valiosa de una persona que tiene mucha experiencia en orientar a la comunidad colombiana y latinoamericana de cuál es la metodología y el camino para conseguir las becas en Estados Unidos y hacer posgrados o cursos de extensión académica en la primera potencia del mundo. Entonces, enseguida comenzamos a circular la invitación y quedamos, como siempre, con una buena taza de café, don Manolo, degustándola y recordando que Colombia es muy grande y que el compromiso que tenemos todos es imposible de cumplir en su totalidad, pero tenemos que trabajarle y no ceder. Mil gracias a todos.